En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Y desde el miércoles anterior, con la imposición de la Santa Ceniza, hemos comenzado a recorrer el buen tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio para ponernos definitivamente en la mano del Señor, abriéndole nuestro corazón de par en par, y así disponernos a celebrar la fiesta de Pascua, donde siempre estaremos atentos a hacer fiesta por el hecho central de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Que el Señor en este tiempo nos fortalezca, nos llene de ánimo, nos ayude a crecer en nuestra fe para que nunca nos apartemos de Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Le responde Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Este primer domingo de Cuaresma nos lleva a nosotros a ponernos en las manos del Señor para pedirle que nos ayude a creer con el corazón. Sí, creer con el corazón es decir, que nos ayude a amar cada día más y más la propuesta del peregrinar en la fe que Él nos hace. La fe es asunto del corazón. La fe no es un asunto de la ciencia, del saber cosas. Es sencillamente una experiencia profunda de amor. Dios es amor. Qué bueno dejarnos siempre amar por Él, siempre, en todo momento, en todo lugar. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo intenso, en el sentido de que la Iglesia nos invita a profundizar muchísimo más en la oración, en la práctica de la penitencia, en la vivencia del ayuno. La Iglesia hoy nos presenta unos textos que nos llevan a reflexionar profundamente en nuestra vida cristiana. Qué interesante estar atentos todos los días para que, iluminados por la palabra de Dios, nosotros crezcamos en nuestra identidad de cristianos y de cristianos católicos. Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, es conducido por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo es un tema en el cual insiste el evangelista a lo largo de distintos textos.
lo encontramos en diferentes momentos. Y Jesús es llevado al desierto. En la Biblia, el desierto es el lugar clásico del encuentro consigo mismo y al mismo tiempo un encuentro con Dios. El desierto es un lugar de encuentro consigo mismo. ¿Por qué? Porque allí escasea el agua, el alimento, se viven todas las dificultades. Allí es donde nosotros nos sentimos realmente muy limitados y bastante necesitados de Dios. Nos sentimos lejos de todas las posibilidades que encontremos en la ciudad o en los centros más poblados. Estamos totalmente solos y no encontramos absolutamente asidero ninguno. Por eso es un lugar en el cual somos sometidos a la prueba. Es lo que nos dice el libro del Deuteronomio, refiriéndose a las pruebas que vive el pueblo de Israel, que a lo largo de 40 años peregrina por el desierto, desde su salida a la esclavitud en Egipto rumbo a la posesión de la tierra prometida. Allí, en el desierto, el pueblo vive una profunda experiencia entonces de limitaciones, y cuando se siente uno muy limitado, pues es cuando más fácilmente puede caer en las tentaciones. Esa marcha permitió al pueblo conocer mejor a Dios y tener una conciencia clara de sí mismo. Las necesidades profundas que nosotros vivimos nos pueden llevar también a tener una conciencia clara de quién somos nosotros. Y si de verdad estamos dispuestos a creer con el corazón, entonces adquiriremos una conciencia también, no solo clara de nosotros mismos, sino una conciencia clara acerca de la necesidad de Dios en nuestra vida. De una manera simbólica, Jesús estará 40 días en el desierto antes de comenzar su misión, de tal manera que allí, teniendo hambre, pues será tentado por Satanás. Satanás, el diablo, es realmente un ser presente en el mundo entero, no solamente en tiempo de Jesús, sino a lo largo de toda la historia, a tal punto que hoy se puede decir que Satanás está tratando de gobernar al máximo todos los rincones de la actividad humana. Está en todo momento atento a tentar al ser humano, a ponerle trampas. Y muchas veces cerramos los ojos ante la realidad de su presencia y caemos en las trampas que Él nos va poniendo. Por eso es que hace unos días en Colombia se aprobó el aborto hasta la semana 24. Es decir, se aprobó la condena de muerte para los bebés totalmente inocentes antes de su nacimiento. Es una prueba más de la acción de Satanás en el mente y en el corazón de tantas personas. Todo viene de Dios y lo que Él da para el servicio de nosotros, el Señor lo va mostrando a través de la vida. Por eso el Señor Jesús, cuando es tentado, tiene en su mente y en su corazón una claridad diáfana de quién es, de quién ha venido, cuál es su misión y también del conocimiento de la Sagrada Escritura. Por eso Él, cuando es tentado, siempre le responde al demonio con la Sagrada Escritura en la mano. Le va respondiendo definitivamente que Dios es el ser que definitivamente está al centro de nuestra vida. Y el Dios que nos presenta el Señor Jesús no es el Dios que hace milagros para asombrarnos, para apabullarnos, sino es el Dios del amor y del servicio. Es el Dios que siempre está dispuesto a salir a nuestro encuentro, porque Él nos ama.
y porque nos ama, entonces nos muestra su corazón misericordioso, nos acoge, nos perdona diciéndonos que Él nos ama y está siempre atento a cada uno de nosotros. Si somos imagen y semejanza de Dios, estamos invitados por Él entonces de verdad a crecer en la misericordia y en el amor. Es decir, salir también al encuentro de mis hermanos y expresarles con nuestras actitudes que los amamos porque en ellos vemos el rostro de Dios. La lección es bastante clara. Jesús proclamará el primado de Dios y de su reino. Dios es nuestro Rey y Él debe ocupar el lugar central en nuestro corazón. Nadie puede utilizarnos para el prestigio personal, para dominar el mundo. La actitud de Jesús debe ser la nuestra. Su mensaje y su poder siempre están mirando al servicio del más pobre, al servicio del pecador, al servicio de la persona que está marginada, al servicio de la persona a quien nadie escucha y nadie atiende. Hacia allá tiende nuestra vida, que nosotros nos parezcamos al Señor, también saliendo al encuentro de nuestros hermanos. El Papa nos ha dicho, somos la Iglesia, y la Iglesia es una iglesia en salida al encuentro del hermano y sobre todo el hermano más necesitado. Nosotros como el pueblo de Israel, en la primera lectura, el pueblo hace un credo histórico. Nuestro padre era un arameo errante. Si nosotros también reconocemos nuestra propia historia, y desde esa historia que conocemos hacemos una profesión de fe, entonces nosotros podemos estar realmente más convencidos acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos. Comunicar la fe es ante todo contar una historia. Por eso cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, lo que estamos haciendo es contando nuestra historia de amor con Dios. Hablar de la fe, dar testimonio de nuestra fe donde quiera que nos encontremos, es contar nuestra historia personal en las relaciones permanentes y constantes con Dios. La fe es una historia. Por eso la Sagrada Escritura es la expresión de la fe vivida, experimentada, hecha realidad por un pueblo bien concreto, el pueblo de Israel, pero también por ese nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento que es la Iglesia. El Antiguo Testamento nos narra toda esa experiencia del primer pueblo, Israel. El Nuevo Testamento nos presenta las primeras experiencias de la Iglesia vividas por los primeros cristianos en los primeros siglos. Creer con el corazón es recordar lo que celebramos en Semana Santa, que Jesús entregó su vida por nosotros en el patíbulo de la cruz, que fue sepultado y que Dios Padre lo resucitó al tercer día y que Él resucitado vive por nosotros. Por lo tanto, dar vida es proclamar el reino de Dios. Permitamos que Dios reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, dejemos que Dios sea el centro de nuestro corazón y pongámonos siempre en camino con Él. Permitir que Él sea nuestro Rey es hacer de nuestra vida un proyecto de acuerdo a su querer. Dios espera que nosotros nos amemos, que seamos su pueblo, que demos testimonio de Él ante el mundo, que oremos con frecuencia, que confiemos totalmente en Él,
que celebremos los sacramentos. Él espera que nos demos la mano siempre caritativa a través de la práctica generosa de la caridad. En fin, el mejor proyecto para crecer dignamente es el proyecto de vida que Dios nos propone. Que la Santísima Virgen María, Madre y Maestra, quien se puso totalmente en las manos del Señor, nos fortalezca intercediendo por nosotros ante el Padre, para que con total confianza también nosotros nos pongamos en sus manos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.